Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos. Un gustazo, una alegría saludarlos hoy, domingo 27 de abril. Feliz domingo. No dejemos de asistir a la casa de Dios. Estamos en la recién iniciada serie de devocionales llamada Consuelo de Dios. Hoy es el día 2 y se titula Dios rompió el silencio. Vamos a volver a leer los primeros versículos de Isaías 40, que como ya dijimos es uno de los textos más importantes, más bellos, más profundos de toda la Biblia. Y bueno, hay varias cosas acerca del significado y el contexto de esta parte de la Biblia que voy a estar repitiendo una y otra vez hasta que todos lo tengamos bien claro. Así es que si eres de esas personas que les gusta estudiar la palabra de Dios, pues esta serie de devocionales es para ti porque lo vamos a hacer de manera muy profunda, muy seria, porque queremos entender, sacarle jugo a todo lo que la santa palabra de Dios tiene para nosotros. Vamos a Isaías 40, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por la vida que nos das. Nuestro corazón late, respiramos por ti, Señor. Todo lo que somos es por ti. Gracias por ser un Dios tan bueno, tan fiel, a pesar de que nosotros a veces no somos tan fieles. Te pedimos, Señor, que nos hables el día de hoy y nos permitas recibir tu consuelo. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Vamos a Isaías 40, 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Claramente el tema central de esta parte de la Biblia es el consuelo de Dios. Dios viene a consolar, nos habla con ternura a nuestro corazón. Voy a leer otra versión, mira cómo dice la traducción viviente. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Si el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados, se acabaron los días tristes, mi amado hermano, ya no más días malos de ahora en adelante, porque Dios ha venido a consolarnos. Estoy seguro que muchos de nosotros de pronto necesitamos escuchar este mensaje, que ya no hay necesidad de estar en tristeza. Se acabaron los días malos, se acabaron los días tristes, se acabaron los días grises, porque vino Dios a consolarnos. Ahora, vayamos otra vez al contexto de esta parte de la Biblia para entenderlo a plenitud. Recuerdan que hemos dicho que la primera parte de Isaías, de los capítulos 1 al 39, es un mensaje de advertencia. Ahí viene el juicio de Dios. Si no se vuelven a Dios, si no se arrepienten de sus malos caminos, va a venir el juicio de Dios, como le pasó a nuestros vecinos del norte. El reino de Israel en el norte había caído, había sido derrotado, aniquilado y pues desapareció. No desaparecieron las personas, pero sí desapareció la identidad de ellos como pueblo, como nación. Y el reino del sur, donde permanecía el pueblo de Dios, la ciudad de Jerusalén, los reyes descendientes del rey David, seguían en pie, pero también peligraban porque también se estaban alejando de Dios. Y los profetas les dicen, arrepiéntanse, vuelvan a Dios, dejen sus malos caminos porque les puede pasar lo mismo que le pasó a los del reino del norte. Y bueno, el pueblo de Dios no hizo caso a las advertencias y sí les pasó lo mismo. También fueron conquistados por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y fue una cosa, como decíamos ayer, sumamente traumática. Sitiaron la ciudad, destruyeron las murallas, destruyeron el templo, destruyeron las casas, mataron muchas personas, otras salieron huyendo a Egipto, muchos se fueron a Egipto, y a otros los llevaron cautivos, exiliados a Babilonia, donde estuvieron por 70 años. Imagínate que te lleven de pronto lejos de tu casa, lejos de tu tierra, lejos de todo lo que conoces. Y lo peor, como decíamos ayer, la pregunta es, ¿Dios nos abandonó? Y los profetas respondieron, sobre todo Jeremías y Ezequiel, no, Dios no nos abandonó, nosotros abandonamos a Dios. Pero hay esperanza, Él va a venir a salvarnos. Y ahí estaba el pueblo de Dios en el exilio. Y después del capítulo 39, cuando acabamos el capítulo 39, Jerusalén todavía sigue en pie, uno de los últimos reyes se le avisa. Si tú lees el capítulo 39, es más, vamos a leerlo. Isaías 39, voy a leer los últimos versículos. Esto es lo que dice Isaías 39:5.
Entonces Isaías dijo a Ezequías: Oye la palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Es una promesa de juicio. Dios le está diciendo ya al rey Ezequiel: tú estás ahorita reinando sobre Jerusalén, sobre el pueblo de Dios. Y tus hijos reinarán, tu hijo y el hijo de tu hijo. Pero llegará un momento en el que todo lo que hay aquí en el reino va a ser llevado a Babilonia, porque Dios va a juzgar a su pueblo. Y ahí se acaba el capítulo 39. Y hay una especie de vacío entre el capítulo 39 y el capítulo 40, porque pasan muchos años. Efectivamente, viene el hijo de Ezequías y el hijo del hijo de Ezequías, y finalmente el reino es destruido, la ciudad derrumbada, el templo de Salomón destruido en ruinas, son llevados al cautiverio, al exilio, y ahí están están ahí 70 años, y antes de que se cumplan los 70 años, viene el capítulo 40. Hay una especie de silencio. Mientras el pueblo está en el exilio, hay un silencio de Dios, podríamos hacer. Y cuando finalmente se rompe el silencio, Dios, con toda la fuerza de su voz, como que ha estado aguantando decir esto al pueblo de Dios, finalmente rompe el silencio con estas palabras: Consuélense, consuélense, pueblo mío. Habla con ternura al corazón de Jerusalén y anúnciale que ya ha cumplido el servicio obligatorio, que ya ha pagado su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble de sus pecados, que se acabaron los días tristes. Qué hermoso, mis amados hermanos, cómo Dios rompe el silencio. Ahora vamos a traer esto a nuestra propia vida. Dios rompe el silencio en nuestra vida también, cuando más lo necesitamos, para darnos su consuelo y su perdón. ¿Cuándo nos da su consuelo y su perdón Dios, mis amados hermanos? Cuando hemos caído, cuando nos hemos equivocado y experimentamos las consecuencias de nuestras equivocaciones. Viene Dios y nos dice: consuélate, consuélate, porque ya se acabaron tus días tristes, viene lo mejor, porque ya llegó Dios. Cuando hemos sido lastimados, cuando alguien nos hizo daño, cuando alguien nos traicionó, cuando alguien nos maltrató, como el pueblo de Dios estaba en el exilio, estaban derrotados, habían sido maltratados, exiliados, extirpados de su casa y de su tierra. Y no fue una experiencia bonita estar en el exilio, en cautiverio. Pero justo ahí, en la más negra oscuridad, la luz de Dios irrumpe para alumbrar el corazón de su pueblo y decirle: consuélate, ya se acabaron tus días tristes. Hablé con juicio, dice Dios. Hablé con juicio antes, pero ahora hablo con ternura y con consuelo. Porque sí, Dios nos disciplina, mis amados hermanos. Dios nos disciplina cuando nos hemos equivocado, pero también nos habla con ternura para consolarnos y perdonarnos. Cuando nuestra vida está en ruinas, cuando nuestra vida estamos devastados, cuando nuestros sueños rotos, nuestros proyectos derrumbados y sentimos que estamos perdiendo, fracasando, viene la palabra de Dios y nos dice: consuélate, porque ya se acabaron los días tristes. Es interesante, mis amados hermanos, que esta palabra de consuelo es una palabra también de perdón, porque el pueblo de Dios estaba sufriendo las consecuencias de su propio pecado, estaba pagando las consecuencias de sus errores, de haberse apartado de Dios. El pueblo tenía un pacto con Dios y lo habían roto. Por eso Dios permitió que Babilonia, conquistara la ciudad de Dios, derrumbar el templo que Dios había ordenado construir. El templo que representaba la presencia de Dios, destruido. ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios no lo impidió? Porque el pueblo de Dios se había alejado de Él. Habían roto el pacto. Y Dios necesitaba enseñar algo a su pueblo, disciplinar a su pueblo. Pero no, Dios no los abandonó para siempre. De hecho, nunca los abandonó. Dios siguió siendo siempre su Dios. Y por eso, después de estos 70 años en el exilio, poco menos, porque el segundo Isaías está escrito antes de que acabe el exilio. Más adelante leeremos cómo Dios promete que se va a acabar el exilio. Y
justo antes, cuando parecía que Dios había estado en silencio, irrumpe con su voz para decir, consuélense, pueblo mío. Porque Dios no se ha olvidado de sus promesas, Dios no ha roto su pacto. Nosotros sí rompemos nuestros compromisos y nuestro pacto, pero Dios no. Vamos a las enseñanzas, mis queridos hermanos. 3, como siempre, enseñanzas para terminar este devocional. Número 1, Dios no se olvida de ti, no te abandona, no falla sus promesas. Nosotros sí fallamos a nuestras promesas, nosotros sí abandonamos a Dios, nosotros sí nos olvidamos de Dios a veces, pero Él no, Él no. Él permanece fiel, Él no rompe el pacto, nosotros sí rompemos el pacto, nosotros sí rompemos nuestros compromisos, pero Dios no, Él permanece fiel. Número 2, Dios habla con ternura a nuestro corazón cuando estamos tristes. Me encanta esa frase, habla al corazón de Jerusalén, que también se puede traducir, habla con ternura al pueblo de Dios. Dios nos habla con ternura. Hay veces que Dios nos habla severamente cuando nos lo merecemos. Viene el juicio de Dios, cuidado. Abandona tus malos caminos, deja el pecado. A veces Dios nos habla duro y a veces Dios nos disciplina porque es un Padre que nos ama y un Padre que ama disciplina. Pero siempre termina también por hablarnos con ternura porque es el mismo Dios. Piensa en un padre. Un padre tiene que hablar con firmeza a sus hijos de pronto y también habla con ternura a sus hijos en muchos momentos. ¿Por qué? Porque los ama. Así es Dios, mi amado hermano. Y especialmente cuando estamos tristes, Dios nos habla con ternura a nuestro corazón para decirnos, consuélate. Y número 3, Dios perdona nuestros pecados cuando hemos sufrido las consecuencias de nuestros pecados. Mañana hablaremos más del perdón de Dios, que es uno de los temas centrales del profeta Isaías, el segundo Isaías, pero vamos a adelantarlo de una vez, porque mira cómo dice. Dile a Jerusalén que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado y que ya ha recibido doble de la mano de Jehová por todos sus pecados. Por supuesto que es una figura retórica, poética. Ya fue suficiente. Ya sufriste suficiente en el exilio. Dios te estaba disciplinando, pero ya fue suficiente. Dios quiere que regreses, porque Dios te quiere restaurar, porque Dios quiere que ese pacto que rompiste se vuelva a unir, que ese compromiso que quebraste se restaura y Dios es experto en sanar las heridas. Y Dios es experto en perdonarnos, porque es Dios, porque es todo amor. Mis amados hermanos, Dios rompió el silencio con su consuelo. Él no se olvida de ti. Dios te habla con ternura cuando estás triste y perdona tus pecados. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por tu consuelo, por tu perdón, por tu gracia, por las segundas oportunidades, porque sabemos que en ti ya no habrá más días tristes. Gracias, Señor. Consuélanos todos los días. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.